Santo Espíritu de Dios, que no sea yo, que no seamos nosotros, que no sea la carne, que no sea la sangre, que no sea la humanidad, que seas tú. Te invocamos, Señor Dios, en este lugar. Te invocamos, Dios, en este preciso momento. Tu palabra dice: invócame, yo te invoco. Nosotros te invocamos, Señor, en este lugar, para que seas tú hablándonos, para que seas tú ministrando con tu poder en este lugar, Señor, para que tengamos una reunión en tu presencia, Señor, para que tengamos una reunión en la cual todos juntos podamos percibir, entender tu voz en este lugar, para que al mismo tiempo tu poder se manifieste aquí, Señor, y para que de principio a fin seas tú llevándonos a una plena comprensión de todas estas verdades, de todo este conocimiento, de todos estos versículos que para nosotros son sumamente importantes. Sobre todo, Señor, un tema como este, porque es la conexión con tu poder, es la conexión contigo, Señor. Sin eso no hay conexión contigo, mi Dios. Sin eso tú puedes estar presente y puedes estar aquí tan cercano, pero al mismo tiempo tan lejos. Sin esa conexión, tu poder puede estar aquí, Señor, tan cerca, pero al mismo tiempo no manifestarse en mi vida. Pero al mismo tiempo ese poder no se conduce a las áreas de mi vida, pero al mismo tiempo ese poder tuyo, esa omnipotencia tuya no se conduce, Señor, allá donde quiero, Señor Dios, que se manifieste tu poder. Por eso te pedimos, Dios, que nos hables tú, que no sea el hombre, Señor, que no sea el hombre, sino que seas tú. Te invocamos para eso, mi Dios. Sabemos que lo haces en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy buen día para todos. Bienvenidos a la continuación de un tema. ¿Cuál tema? ¿Cuál tema? Muy bien, dígalo fuerte. ¿Cuál tema? A ver, Germán, fuerte. A ver, fuerte. Don Alfonso, fuerte. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Entonces, bueno, le tocó a la mujer. Una mujer, fuerte. Emuná. Muy bien, emuná, así es. Emuná. Muy bien, que recuerde que usted puede leer, porque la H en el hebreo tiene sonido. Suena como una J o suena como una Che, la famosa Che. Entonces, emunaj o emunach. ¿Cómo prefiere? Como quiera. Pero así es, emunaj o emunach. Muy bien. Recuerde que la emunaj es, ahora eso sería la parte 2, ¿no? Emunaj, parte 2. Esta es la conexión. ¿Con qué? Muy bien, con el poder de Dios. Indicando que si no hay emunaj, el poder de Dios sigue existiendo. Pero si no hay emunaj, pues no hay conexión. De modo que el poder de Dios va a beneficiar al uno, va a beneficiar al otro. El poder de Dios va a bendecir al uno, va a bendecir al otro, pero el poder de Dios no me va a bendecir, no me va a beneficiar a mí. ¿Y quién lo necesita? ¿El que tengo al lado o yo? Pues en este caso me toca decir, lo necesito yo. ¿Por qué lo necesito yo? Porque recuerde que Habacuc, capítulo 2, versículo 4, es claro al decir, mas el justo. Habacuc, capítulo 2, versículo 4, ahí dice, está medio borroso, mas el justo por la fe, lea bien, por su fe, dice Habacuc capítulo 2, versículo 4, su fe. Y cuando habla de su, está hablando de la de quién. Excelente, otra vez, cuando su fe está hablando de la de quién. La mía. ¿Por qué Dios no obra en mi vida? Esa es la queja además de un cristiano. ¿Por qué Dios no obra en mi vida? No, esa no es la pregunta. Esa no es la pregunta, porque es que Dios es obvio que obra en mi vida. Es obvio que su poder está a mi favor. Esa no es la pregunta. La pregunta está en otro lado. ¿En qué lado? La pregunta es otra. ¿Cuál? ¿Cuál es la pregunta que yo debo hacerme? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué no obra en mí? Puede ser, pero la pregunta en realidad es, ¿cuál es la conexión real que hay entre
el poder de Dios y entre el poder de Dios y otra vez, mire, aquí está el Ruaj. Esto lo hicimos hace 8 días. Aquí está el Ruaj. Y aquí estoy yo. ¿A quién se parece este? Bueno, aquí estoy yo. Aquí está el Ruaj. Y aquí estoy yo. Y cuando hablamos del Ruaj, estamos hablando en su significado más importante, que es el primero. ¿Estamos hablando de qué? Muy bien, estamos hablando del poder, estamos hablando de la omnipotencia de Dios. ¿Quién es el Ruaj? El Ruaj es nada más y nada menos que la omnipotencia de Dios. El Ruaj es ese que conocemos en la Biblia como el Espíritu Santo, pero que la palabra Espíritu Santo o la traducción Espíritu Santo se queda pobre, como ya lo vimos nosotros. Porque el Ruaj es espíritu y es santo, pero no solamente es Espíritu Santo, es otras cosas más. Por ejemplo, energía, por ejemplo, soplo, por ejemplo, vida, por ejemplo, hálito, por ejemplo, persona, por ejemplo, piensa, siente, tiene, decide, prohíbe, por ejemplo, es nada más y nada menos que la omnipotencia de Dios. Eso es el Ruaj. Por eso siempre que en la Sagrada Escritura aparece un milagro, ¿quién está involucrado con ese milagro? Siempre. ¿Quién? El Espíritu Santo. Dice la Reina Valera 1960, pero usted ya sabe que es quién. El Ruaj. El Ruaj. Por ejemplo, la encarnación de Cristo. El ángel se le aparece a la Virgen y le dice, pues que ella es la escogida para dar a luz nada más y nada menos que al Mesías. Y ella pregunta, pero ¿cómo puede ser esto si yo no he conocido varón? Y el ángel le dice, muy fácil, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti, poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Enseñándole a María cómo es que se hacen los milagros. Los milagros se hacen a través de ¿quién? A través del Espíritu Santo. Dígalo en hebreo. Los milagros se hacen en el poder de ¿quién? En el poder del Ruaj. Si el Ruaj está presente, los milagros son posibles. Esos silencios son feos. Si el Ruaj está presente, los milagros son posibles. ¿Por qué? Porque el Ruaj es nada más y nada menos que la omnipotencia de Dios. Amén. Eso se lo encuentra en la Sagrada Escritura. Muy bien. Ahora, aquí está la omnipotencia de Dios y aquí estoy yo. ¿Qué necesidad tiene el Ruaj? Ninguna, es Dios. ¿Qué necesidad tengo yo? Todas. ¿Qué necesidad tengo yo? ¿Qué necesidad tiene usted? Todas. ¿Qué suple mis necesidades? La omnipotencia del Ruaj. Para eso fue enviado. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo no los voy a dejar solos. Les enviaré al Consolador, que es el Paráclito en griego. Les enviaré al Neuma, que es el Espíritu en griego. Les enviaré al Ruaj, que es el Espíritu en hebreo. O sea que yo no estoy solo. No estoy solo, pero ¿por qué su poder no se manifiesta en mi vida? ¿Por qué su poder no se manifiesta en las áreas de mi vida? Pues a eso le hace falta una conexión. Mírela acá. A eso le hace falta una conexión. ¿Y cuál es la conexión? La conexión es la emunah, que se traduce en Habacuc 2:4 como la fe. Pero volvemos al tema. Fe es solamente una partecita muy pequeña de la emunah. Fe pertenece a un megaconcepto en el Antiguo Testamento de la emunah. La emunah es una cosa más grande, no solamente la fe. Nosotros traducimos fe como confianza. ¿Se acuerdan las definiciones? Fe, ¿qué es qué? Confianza. Confianza. También hemos aprendido nosotros que este término emunah es un sustantivo en el Antiguo Testamento. Lógicamente viene de un verbo. ¿Y que el verbo es cuál? El verbo es amán. Amán. ¿De dónde se deriva la palabra amén? Amén. O sea que uno realmente no debería decir amén si no entiende el amán. Y uno solamente entiende el amán cuando entiende el emunah o la emunah.
Mientras que uno no entienda la emunaj, pues amén, 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 a todo como el fanático no se puede. Porque amén es un voto que yo hago en el culto. Amén es un compromiso que yo hago delante de Dios. Es un compromiso que yo adquiero. Es una responsabilidad que de ahí en adelante yo voy a tener. Algunos versículos que son claves para poder entender esto. Claro que sí. Dese cuenta en la Sagrada Escritura que todo depende de la fe. La salvación. La salvación en Romanos capítulo 1 versículo 6 dice así. Salvación, Romanos capítulo 1 versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo, bueno, el resto usted lo conoce, está eso como una parte que no se ve. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, note, poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. ¿Pero a quién le sirve? A todo aquel que cree. Entonces mire que habla de poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Quién necesita la salvación? Exacto, yo. ¿Quién necesita la salvación? El hombre, el muñequito, el mamarracho necesita la salvación. ¿Dónde está la salvación? Aquí está la salvación, ¿no es cierto? Poder de Dios para salvación. ¿Pero a quién le funciona? Aquel que cree, o sea que depende de la emunaj, para que ese poder salvador fluya al individuo y lo salve. No solamente la salvación, la sanidad. La sanidad. Según lo que enseña Mateo 9:29, Mateo capítulo 9, versículo 29, dice así. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, o sea, hecho. Les tocó los ojos. ¿Qué estaban esperando ellos? Un milagro. Estaban ciegos. ¿Qué necesitan? Sanidad. ¿Qué les dice el Señor? Conforme a vuestra fe, o sea, hecho. El problema no está en el poder de Dios. El problema no está en la voluntad de Dios. El problema está no en Dios entonces. El problema está en ¿quién? El problema está en el hombre. Que el hombre no ha entendido que le toca tener una gran emunaj, una gran fe, en griego, una gran pistis, para que ese poder de Dios corra a través de esa conexión y se manifieste en su vida, en este caso en un par de ojos, dándole la completa sanidad. Conforme a vuestra fe te sea hecho. Mire la salvación, note la salvación. El poder salvador solamente le sirve, solamente se manifiesta en aquel que cree. La sanidad, conforme a tu fe te sea hecho. ¿Cuál hecho? La sanidad. Conforme a tu fe sé sano. ¿Por qué no se sana? Dios no quiere sanarme, no es cierto. Mateo capítulo 8, lo vimos hace 8 días, el leproso le pregunta al Señor Jesucristo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor inmediatamente le contesta, yo quiero, sé limpio. O sea que el problema no está en que Dios no quiera, porque Él quiere. El problema no está en que Dios no pueda, porque Él puede. El problema no está en Dios, el problema está en ¿quién? El problema está en mí, en mí, en mí y en mí. Muy bien, en hebreo, en mí y en mí. Emunaj, yo dependo de mí, emunaj. Regáleme el versículo que dice, mas el justo por su emunaj vivirá. Habacuc capítulo 2 versículo 4. Eso sí, para la persona que se lo pregunte, ¿dónde dice que yo dependo? ¿Dónde dice que yo vivo es de mi fe? Habacuc capítulo 2 versículo 4. Y se repite en Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Solamente que a mí me gusta más Habacuc 2:4. ¿Por qué? Porque es más enfático al decir que es por su fe, no por la fe en términos generales, sino por su fe en términos específicos, lo cual quiere decir, repito, que yo llego hasta dónde. Que yo llego hasta dónde. Hasta donde no, en hebreo, hasta donde mi emunaj me deje llegar. Hasta allá llego. ¿Hasta dónde me quieres llevar, Señor? Y el Señor contesta, mas el justo por su fe vivirá. O sea, ¿hasta dónde me quieres llevar, Señor? Que el justo por su fe vivirá. ¿Qué entiendo? Que yo llego hasta donde mi emunaj me deje llegar. Hasta allá, hasta donde lo crea. Porque es conforme a vuestra fe, o sea,
hecho. ¿Qué querrá Dios conmigo? Que mi emunaj, excelente, ahora sí, crezca. ¿Qué querrá Dios conmigo? Que mi emunaj crezca. El que lo entiende, ¿a qué se va a dedicar mañana, tarde y noche? A incrementar, abundar en su emunaj. Porque si no abunda la emunaj, no abunda ninguna otra cosa en mi vida. Pero no solamente salvación y no solamente sanidad. Mire, el tema de familia. Como usted lo puede ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31. Si el tema es familiar, el poder de Dios no ha llegado allá a ese rincón que se llama familia. ¿Por qué no llega? Hechos 16, 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Está hablando de la familia. ¿Por qué el poder de Dios no se manifiesta en mi casa? ¿Por qué no se manifiesta en mi familia? ¿Por qué no se manifiesta en el esposo, en la esposa, en los hijos, en los papás? ¿Por qué no se manifiesta allá? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué es lo que falta? ¿Poder de Dios? No. ¿Qué es lo que falta? ¿Voluntad de Dios? No. ¿Qué es lo que falta? ¿Que Dios quiera? No. ¿Por qué? Porque Él quiere. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que ¿poder? No. ¿Por qué? ¿Por qué lo tiene? ¿Cuánto tiene? Mucho. Todo, más bien. Él es omnipotente. No falta voluntad en Dios y no falta poder en Dios. Pero si hay una carencia, no en Dios, entonces ¿en quién? En mí. ¿Tengo fe? Si no, tiene que pasar al frente a hacer una oración de entrega. Yo predico el evangelio, lo guío en una oración de fe, usted le entrega su vida al Señor Jesucristo y usted se convierte hoy en un hijo de Dios. No se preocupe. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿tiene fe? Claro que tiene fe, muy bien. Pero recuerde que la fe viene por... No, ese no es. La fe viene porque estamos hablando de fe, estamos hablando de tamaño. Entonces la fe viene por medida. Eso es lo que enseña la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 3. Romanos 12:3 dice así: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, precisamente la parte que está borrada, pero él dice, conforme a la medida de ¿qué? De fe. ¿Qué recibe usted con el nuevo nacimiento? Usted recibe medida de fe. ¿Cómo así medida de fe? ¿Qué entiende usted por medida de fe? O sea, una cantidad de fe. Una medida es una cantidad. Una cantidad. Muy bien. O sea que usted tiene una cantidad de emunaj hebreo o una cantidad de pistis griego. Usted tiene una cantidad. ¿Cuánta tiene? ¿Se puede medir eso? ¿Se puede calcular eso? Sí. ¿Por qué? Habacuc 2:4. Mas el justo por su emunaj vivirá. O sea que ¿cómo yo saco el cálculo de cuánta emunaj tengo? Sí, siga, continúe, por ahí vamos, muy bien. ¿Se puede sacar el cálculo de yo cuánta emunaj tengo en este momento? Sí, porque Habacuc 2:4 dice, mas el justo por su fe vivirá. Es decir, ¿cómo saco yo el cálculo? ¿Cómo lo calculo? Solamente hay que echarle una medida ¿a qué? Una mirada, perdón, ¿a qué? A la vida. Solamente échele una mirada a su vida y usted se va a dar cuenta cuánta emunaj tiene, porque el justo por su emunaj vivirá. O sea que sí se puede calcular. Yo puedo saber cuánta tengo y puedo mirar al otro y puedo decir, ese tiene menos que yo. O puedo mirar al otro y puedo decir, ese tiene más. O puedo mirar al otro y puedo decir, ese tiene igual que yo. Sí se puede calcular y sí se puede medir. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces recibimos nosotros una medida, pero una medida que nosotros inmediatamente nos tenemos que responsabilizar a hacerla crecer. La real ocupación del cristiano diariamente es ¿cuál? Hacer crecer su propia fe. Eso es lo que dice la Biblia en Romanos 8, ocupaos en las cosas del Espíritu. O busque primeramente el reino de Dios y su justicia y lógicamente las demás cosas vendrán
Porque póngase a pensar, si usted interpreta, busque primeramente el reino de Dios y su justicia como ocúpese usted mañana, tarde y noche en hacer crecer su emuná. Es obvio que si usted se ocupa mañana, tarde y noche en hacer crecer su emuná, las demás cosas, ¿por qué por añadidura? ¿Por qué por añadidura? Porque esas cosas que yo necesito entran a mi vida gracias a qué. En hebreo, ¿gracias a qué? Gracias a mi emunaj. Entonces, si yo lo entiendo, yo ya no me obsesiono con las cosas. Si yo lo entiendo, ahora yo me obsesiono santamente es con qué. Con mi emunaj, porque ya entendí la clave. ¿Hay alguien que me está entendiendo la clave? Cuando el texto dice más, el justo por su fe vivirá, y el justo no dice por mi poder vivirá. Ahí no dice eso. Y no dice el justo por mi voluntad. O sea, si yo quiero o no quiero, vivirá. Sino el justo por su fe vivirá. Le está dando a usted la clave. La clave de todo. La clave del crecimiento. La clave de salir adelante. La clave de ser una persona diferente. Pero sigamos mirando esto. No solamente el tema de la familia. El tema de la prosperidad. ¿A quién le interesa el tema de la prosperidad? Solamente una persona. Muy bien. ¿Se cuenta cómo estamos de emunaj? ¿A quién le interesa el tema de la prosperidad? Sí, mire, es tan importante que usted responda a la pregunta que yo le hago, porque la Biblia dice, creí por lo cual hablé, lo cual quiere decir que su respuesta es una manifestación de su emunaj. Si usted se queda callado, pues ¿dónde está el texto que dice, creí por lo cual hablé? Lo que usted va hablando es una manifestación de su fe. Le pregunto, ¿a quién le interesa la prosperidad? ¿Le interesa? ¿Es de su interés? O sea que usted le quiere, o sea que usted la quiere. O sea que a usted le gusta la prosperidad, ¿no es cierto? O sea que es su deseo la prosperidad. Y al justo le será dado lo que ¿qué? Al justo le será dado lo que desea. Dígalo conmigo. Al justo le será dado lo que desea. Muy bien. Los deseos están en el corazón. Dígalo. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Muy bien, ahora sí voy a responder bien. No, pero todos. Ahora sí voy a responder bien. ¿Hay alguien aquí al cual le interese la prosperidad? ¿Quiere la prosperidad? ¿Desea la prosperidad? ¿Anhela la prosperidad? Creí por lo cual hablé. Lo que yo hablo es manifestación de mí. Emunaj, en griego. Lo que yo hablo es manifestación de mí. Pistis, ahora en español. Bueno, una definición en español. Lo que yo hablo es manifestación de mí. Gracias. Por eso tengo que hablarlo, por eso tengo que decirlo, por eso tengo que confesarlo. Porque le repito, la confesión es manifestación de mi emunaj. Y la fe o la pistis o la emunaj crece en la medida en que yo oigo. Ahora sí, Romanos capítulo 10, versículo 17. En la medida en que yo oigo la palabra de Dios. Pero ya sabemos qué es lo que dice Romanos 10, 17. Muy bien. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice así. Así que la fe en griego. Así que la... No, en griego. Así que la... Muy bien. Ahora en hebreo. Así que la... Emunaj es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo cual quiere decir, mire, ¿quieres saber cómo crece la emunaj? La emunaj crece cuando usted oye la palabra de Dios. Así crece la emunaj. Por eso es que, a ver, si yo vengo a un sermón como estos, pero yo estoy distraído con cualquier otra cosa y no prestando la atención a lo que me está diciendo, de nada me sirve el sermón. Yo tengo que distinguir, tengo que discernir, tengo que saber cuándo es que Dios me está hablando, a quién Dios le está hablando en este momento. A quién Dios le está diciendo, mire, la clave de su prosperidad está en su emunaj. Haga crecer su emunaj. Señor, ¿cómo hago crecer mi emunaj? Pues su emunaj la hace crecer oyendo mi palabra. Óigala, escúchela, que eso es para usted. ¿A quién le interesa la prosperidad? Y eso dice Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Miren lo que dice Segunda de Crónicas 20, 20. Dice,
Y cuando se levantaron por la mañana salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed es el verbo, amán, el sustantivo. Otra vez, creed es el verbo, amán. ¿El sustantivo es cuál? No, mire, aquí lo tiene. No puede ser abierto, presento examen y pierdo el examen. O sea, libro, léalo en el libro y responda correctamente. Tengo el libro abierto y perdí el examen. Por favor, eso no ocurre ni en la escuelita del profesor Girafales. A ver, el verbo amán, ¿qué significa? Creer. Creer. ¿Cuál es el sustantivo de amán? Sustantivo de amán es emuná. No se pierda que esto es muy fácil y usted depende de esto, así que su total concentración, por favor. El sustantivo es emuná, ese es el sustantivo. ¿Qué quiere decir qué? Que quiere decir lo mismo pero en forma de sustantivo. Por eso usted lo encuentra como la fe, la fortaleza, la firmeza, el poder y otras definiciones más que ahorita vamos a ver. Una cosa es el verbo, otra cosa es el sustantivo. Ahí dice creed, eso es amán en Jehová. ¿Qué quiere decir? Confianza, o sea, emunaj en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. ¿Cómo hago yo para estar seguro? Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. ¿Cómo hago para estar seguro? ¿Me toca qué? Creer. O sea que ahí mi seguridad, mi protección, mi integridad depende de qué? De mi emunaj. Pensé que iba a decir de Dios. Usted dirá, pero no depende de Dios. Sí, pero no directamente. No directamente, porque cuando hablamos de una conexión, quiere decir que a ese bombillo no le está entrando la corriente directamente, sino de manera indirecta, porque hay toda una conexión, todo un cableado, toda una extensión desde la fuente de energía hasta ese bombillo. Usted prendió el interruptor y, oh sorpresa, hay luz, pero indirectamente. Yo dependo de quién, de Dios. Es que ahí dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Se dirá, ¿cómo hace usted para leer la parte que no se ve? Porque me ves el versículo. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. ¿De quién dependo? De Dios, pero indirectamente. Porque directamente lo que me conecta con Dios, lo que me conecta con Jehová para mi seguridad, es mi ¿qué? Es mi emuná, es mi fe, es mi amán, es el creer. Ahora a continuación dice, creed a sus profetas, otra vez, creer, amán, emuná, creed a sus profetas y seréis prosperados. O sea que la prosperidad depende de qué? De mi emuná. De mi emuná. Dios tiene el poder para prosperar, tiene el poder para proteger, tiene el poder para salvar, tiene el poder para restaurar una familia, tiene el poder para sanar una enfermedad. Dios tiene el poder para hacer milagros. Muy bien. Pero, complételo usted. Muy bien, pero, ¿cómo lo? Depende su emuná. Ahora por acá, pero. Muy bien, pero díganlo de otra manera. Pero, de otra manera. Sí, muy bien. Ahora dígalo de otra manera. Pero yo tengo que, sí, tengo que conectarme con ese poder para que ese poder fluya a mi vida. De lo contrario, Dios sigue siendo poderoso, omnipotente. ¿Qué le falta a Dios? ¿Qué necesidad tiene Dios? ¿Qué quiere, Señor, que yo te supla? Como dice el Salmo, mire, en el Salmo le dice Dios a David, David, venga, papito. Lo amo. Como decíamos hace 8 días. Venga, papito. Si yo tuviera hambre, ¿se acuerda del Salmo? Si yo tuviese hambre, yo no le pediría a usted. ¿Sí? O sea, si yo tuviese hambre, si yo, está siendo Dios sarcástico, si yo, ¿cuándo a Dios le da hambre? No, pero si yo tuviese hambre, yo no le diría a usted. ¿Por qué? David, míos son todos los collados, míos son todos los montes, míos son todos los desiertos, míos son todos los océanos, míos son todos los mares, míos son todos los bosques, míos son todos los ríos, mío es todo el ganado, mío es todo lo que existe porque yo lo creé. ¿Me entendió? Papito, lo amo. ¿Qué necesidad tiene Dios? Ninguna. ¿En dónde están las necesidades? En mí.
Pero la necesidad más grande que tenemos nosotros ¿es cuál? La de emunah, la de incrementar lo que conocemos en el Nuevo Testamento como fe. De lo contrario no se puede. Otros versículos, voy a borrar esto. Busque por favor Efesios capítulo 3 versículo 20. Efesios 3:20. Mire, argumentos por todo lado, ¿no? Para que usted se dé cuenta que todo esto está en la Biblia y de tanto oír la palabra de Dios, algo le pasa a su emuná. ¿Qué le pasa? Crece. Efesios capítulo 3 versículo 20 dice: aquel que es poderoso, Dios es poderoso, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese Efesios 3:20 es una maravilla. Efesios 3:20. ¿Qué enseña Efesios 3:20? Que Dios es poderoso, que Dios hace las cosas mucho más allá de lo que yo pueda pedir o entender. O sea que yo le estoy pidiendo a Dios una cosa y Él piensa en darme ¿cuántas cosas? Pues muchas más. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos de Dios en comparación con nuestros pensamientos, y los caminos de Dios en comparación con nuestros caminos. Efesios 3:20 también dice: según el poder que actúa en nosotros. Mire lo que dice: el poder de Dios actúa en nosotros. Bueno, quitemos el nosotros. El poder de Dios actúa en mí. Muy bien. Y quiero que por favor reciba esto que dice Efesios 3:20 como la voluntad de Dios para su vida hoy, como un rema de parte del Espíritu Santo. El poder de Dios que actúa en nosotros, pero usted póngase eso. Póngaselo. El poder de Dios actúa en mí. Entonces usted le pregunta: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Mi voluntad para su vida es que mi poder actúe en usted. Cosa que usted deje de preguntarle a Dios: Señor, ¿tú quieres que tu poder actúe en mi vida? Y cuando Efesios 3:20 dice que mi poder actúa en ustedes, pero seguro tú quieres que tu poder actúe en mi vida. La voluntad de Dios, que es perfecta, que es buena y que es agradable para su vida, es que su poder actúe en usted. ¿Quién dice a eso amén? Recuerde que amén es un término que viene del verbo que significa muy bien, y que tiene un sustantivo que es ¿cuál? Uy. Y que una de las definiciones de emunah es ¿cuál? Uy, muy bien, excelente. No, uno se emociona aquí, no estoy siendo sarcástico para nada. Usted sabe que esas cosas de sarcasmo y eso a mí no me gustan. Efesios 3:20, Colosenses capítulo 1 versículo 29, Colosenses 1:29. Sí, o salimos aprendiendo o salimos aprendiendo. No sale de este lugar hasta que no aprenda. ¿Cómo así? Sí, inmediatamente decimos: bajen esa reja y de aquí no sale nadie hasta que no salga aprendido. Colosenses capítulo 1 versículo 29 dice: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces no se habla de poder, aquí el término que aparece es potencia. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Potencia, poder o potencia es lo mismo. Y dice que esa potencia, otra vez, actúa poderosamente en mí. Si alguien lo puede creer, porque si alguien lo puede creer, aquí hay emunah. ¿Alguien lo puede creer? Creí, por lo cual hablé. ¿Alguien lo puede creer? Muy bien. ¿Qué es lo que puede creer? ¿Qué es lo que puede creer? Dígalo, ¿qué es lo que puede creer? Eso, que su potencia actúa poderosamente en mí. ¿Alguien lo puede creer? Hay emunah, dígalo. O sea, libere su emunah, libere la fe. ¿Cómo lo libera? Diciéndolo, libérela. Estamos en un ejercicio de emunah, mi estimado hermano o hermana en Cristo. El ejercicio de emunah tiene que ver con
con dejar salir la palabra de Dios por la boca, de tal manera que esa palabra de Dios que sale por su boca la comience a oír o a escuchar sus propios oídos, porque la fe es por él y el oír por la, y toda palabra sale por una boca. Entonces abra la boca. Creí por lo cual hablé. ¿Lo puede creer? Hay emunaje en este lugar. ¿Qué es lo que puede creer? Dígalo. Que la potencia de Dios actúa poderosamente en mí. ¿Lo puede creer? Dígalo. Muy bien, cierre los ojos y dígalo, por favor. La potencia de Dios actúa poderosamente en mí. Usted va a comenzar a sentir algo. La potencia de Dios actúa poderosamente en mí. Dígalo. El poder de Dios actúa poderosamente en mí. Dígalo. El poder de Dios fluye a mi vida a través de mi emuná. Dígalo. Hoy la extensión es más larga, hoy la extensión es de más grueso calibre. El poder de Dios, la potencia de Dios fluye a mi vida a través de mi emuná. Dios obra, actúa, se mueve poderosamente en mí. ¿Lo cree? Hay emuná. Si hay emuná, cualquier cosa es posible. Porque mire, está el ruaj, ¿lo cree? Aquí está el ruaj, ¿o no está el ruaj? ¿Está el Espíritu de Dios o no está el Espíritu de Dios? ¿Está el neuma? ¿Está el paráclito? Claro que está el paráclito, está aquí. Y el Espíritu de Dios está aquí diciendo, aquí estoy. Mi potencia, aquí está toda la fuerza, aquí está toda la energía, aquí está todo lo que usted necesita para voltear a punta de milagros esa área de su vida. Lo único que necesita es agarre su emuná y hágala. ¿Cómo la hace crecer? Con la palabra de Dios que usted pone ¿en dónde? En su boca. Qué gran ejercicio cuando usted cierra los ojos y usted dice, el poder de Dios actúa poderosamente en mí. Hágalo. Si me está viendo allá en otro país, yo sé que me está viendo en otro país, hágalo en este momento. No solamente escúcheme, sino hágalo, obedezca la fe. La potencia de Dios actúa poderosamente en mí. El poder de Dios actúa poderosamente en mí. Tu voluntad, Señor, es que tu poder actúe poderosamente en mí. Tu poder fluye en este momento a mi vida a través de mi emuná. Yo lo creo. Amén. Pues no solamente Colosenses 1:29, Efesios 1:19, Efesios capítulo 1, versículo 19, dice así. ¿Y cuál versículo es? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Ahí sí está tenaz. Porque Efesios 3:20 habla del poder. Colosenses 1:29 habla de la potencia. Pero Efesios 1:19 habla de la supereminente grandeza de su poder, O sea que, ¿cuánto es el poder de Dios? ¿Cuál es la calidad del poder de Dios? ¿Qué tanta es la potencia, Colosenses 1:29, del poder, Efesios 3:20 de Dios? Y usted va a poder decir, le voy a describir en una frase el poder de Dios. El poder de Dios es supereminente. ¿Qué significa eso? ¿Yo qué voy a saber? No, ¿yo qué voy a saber? Es que si ni siquiera el mismo apóstol Pablo pudo definir eso, pues ¿yo qué lo voy a hacer? Pero es una frase que indica que el poder de Dios va más allá de lo que yo pueda pensar, de lo que yo pueda sentir y de lo que yo pueda imaginar. O sea, estos textos lo que quieren es que usted crea que cualquier cosa es excelente. Muy bien, eso es emuná. Estos textos lo que quieren, lo que requieren es que usted crea que cualquier cosa es posible al que cree. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Al que cree, cualquier cosa le es posible. Al que cree, todo le es posible. O sea que la posibilidad de que eso ocurra en mi vida depende ¿de qué? De mi emuná. Sigue dependiendo de mi emuná. ¿Cuántos textos llevamos entre hace 8 días y hoy? Un montón de textos, y todos los textos dicen exactamente lo mismo. La supereminente grandeza de su poder, mire lo que dice, para con nosotros los que ¿qué? Para con nosotros los que creemos.
Ahí está la supereminente grandeza de su poder, pero solamente actúa con aquel individuo que cree. ¿Cómo desatar su fe? Creo que ya lo entendió. ¿Cómo lo desata? Mire, por eso es que en las clases usted dirá, es un fastidio este señor en las clases virtuales. Sí, pero es un fastidio efectivo. Es un fastidio que bendice. Así que no me interesa convertirme en el fastidio de nadie con tal de que este fastidio de tanta insistencia le bendiga, le ayude, le haga progresar. Porque cuando por la insistencia usted es llevado a abra su boca y dígalo, abra su boca y confiéselo, abra su boca y responda, y a usted le toca, por no hacer el oso, yo lo voy a decir, la supereminente grandeza del poder de Dios actúa en mí. ¿Que no le escuché? Que la supereminente grandeza de su poder actúa en mí. Perdón, mi estimado hermano, está gangoso. El poder de Dios puede actuar en su boca y le puede liberar esa lengua. Uy, ya me está ofendiendo. Dígalo otra vez, hermano, otra vez. Que la supereminente grandeza del poder de Dios actúa en mí. Hermano, ya lo está diciendo más claro, pero sigo sin entenderle bien. ¿Lo puede repetir otra vez? Y entonces el hermano dice que la supereminente grandeza del poder de Dios actúa en mí. Y él dice, uy, ¿qué? Uy, ¿qué? Sí, pero porque está sintiendo algo. Y lo repite, la supereminente grandeza del poder de Dios actúa en mí. ¿Qué? Sí, porque el ruaj, el Espíritu de Dios, inmediatamente comienza ¿a qué? A fluir. Es lo mismo que, mira, el texto dice, conforme a tu fe te sea hecho, pero como la fe se libera con la confesión, entonces, conforme a tu confesión te sea hecho. Conforme a la declaración de su boca le sea hecho. Es algo que no ocurre la primera vez que usted lo dice, pero de tanto decirlo, la emunaj. Muy bien, otra vez. De tanto decirlo, la pistis. Excelente. De tanto decirlo, la fe crece. ¿Qué tal usted frente a un espejo? ¿Cuál es su caso? Usted dirá, bueno, mi caso tiene que ver con salvación o con seguridad o con prosperidad o con salud o con familia o con alguno de esos casos. Y usted aparta todos los textos que tienen que ver con esos casos. Y usted comienza a decirse a sí mismo, creed en Jehová y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Segunda de Crónicas 20:20. La primera vez que pasó. De pronto su carne le está diciendo, usted es mucho. Muy bien. ¿Cómo habla su carne? De pronto su carne le está diciendo, no puede repetir lo que le dice su carne. Así de grosera es su carne. No puede decir lo que le dice su carne a solas. Sí, oiga, no siente como ridículo. Y usted, creed en Jehová y estaréis seguros. Creed en los profetas y seréis prosperados. Segunda de Crónicas 20:20. La voz del alma, la voz de la carne se comienza a callar. Cállese. Usted no me sirve sino para darme problemas y dolores de cabeza. Pero sigue diciéndoselo y se lo dice, y se lo dice, y se lo dice, y se lo dice. Allá adentro algo comienza a pasar. Porque la Biblia dice, teniendo todos el mismo espíritu de fe. Quiere decir que allá adentro, en el espíritu, usted comienza a sentir cosas. Que comienza a sentir que algo crece. Y en la medida en que usted comienza a sentir en su espíritu que algo crece, comienza a sentir que algo fluye. Eso es inmediato, va de la mano. En la medida en que algo crece, ojo, evaluación. En la medida en que algo crece, en esa misma medida algo fluye. En la medida en que algo crece, ¿qué? En la medida en que algo crece, ¿qué? La emunaj. Inmediatamente algo fluye, ¿qué? El poder, ¿de quién? De Dios, o sea, ¿quién? El ruaj. Lo dice Efesios capítulo 3 versículo 20. Lo dice Colosenses capítulo 1 versículo 29 y lo dice Efesios capítulo 1 versículo 19. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Está bien? ¿Está poderoso? ¿Por qué está poderoso? Si usted dice que está poderoso es porque usted ahí en la banca usted está diciendo esto está bueno. Yo estoy sintiendo el poder del ruaj. Pero ¿cómo hace para sentirlo? Porque lo cree. Porque ¿qué está creciendo?
La emuná, se lo voy a demostrar con otros textos. Carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 5. Ya, gracias, Espíritu Santo. Gálatas, capítulo 3, versículo 5. Dice, claro, el Espíritu no se equivoca. Aquel pues que os suministra el Espíritu, dígalo en hebreo. Muy bien, espíritu, dígalo en griego. Neuma, muy bien. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. ¡Qué impresionante! O sea que cuando hay una suministración, ¿de quién? Suministración del Ruaj, muy bien, del Ruaj. Esa manifestación de la presencia del Ruaj, ¿qué produce entre nosotros? Excelente, muy bien, maravillas. ¿Qué son maravillas? Maravillas son cosas maravillosas, como por ejemplo la salvación. Cosas maravillosas como por ejemplo la sanidad. Cosas maravillosas como por ejemplo la prosperidad. Cosas maravillosas como por ejemplo familia. Cosas maravillosas como por ejemplo la salud. Prodigios, señales, milagros en el poder del Espíritu Santo. La suministración del Ruaj, la manifestación del Ruaj en un lugar produce maravillas. Pero pregunta el texto, ¿eso lo hace por las obras de la ley o lo hace por el oír con fe? Eso lo dice el versículo. ¿Cómo sabe? Pues porque me lo sé de memoria. ¿Eso lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe. O sea que todo esto depende ¿de qué? De la fe. O sea que todo esto depende de la emuná. Ahí está. Porque póngase a pensar, el Espíritu de Dios ¿en dónde se encuentra? En todo lado. Es omnipresente. Es omnipresente, está en todas partes, pero no se manifiesta en todas partes. Porque no te manifiestas en todas partes. No quieres manifestarte en todas partes. Y Dios dirá, otra vez con sus preguntas. Papito, te amo. Es que no quieres manifestarte en todas. Es que Dios se manifiesta donde Él quiere. ¿Dónde está el Señor? En todas partes. ¿Dónde se quiere manifestar el Señor? En todas partes. ¿Por qué no se manifiesta en todas partes? Gálatas 3:5. Porque solamente se manifiesta en el lugar donde lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Solamente se manifiesta en un lugar donde hay fe. Y la manifestación del Ruaj depende de la emuná. Y la intensidad de la manifestación del Espíritu Santo depende de eso. Muy bien. Entonces, la intensidad de la manifestación del Ruaj en un lugar depende de la cantidad de emuná que yo tenga en ese lugar. No, sí, el Espíritu de Dios, yo vi que tocó a Carolina, pero a mí no, yo no sentí nada. Hombre, y se jacta de eso, qué vergüenza. Debería darle pena, cállese la boca. Claro, pégase una cachetada, duro, que suene. Pero por supuesto, ¿cómo me va a jactar de que el Espíritu de Dios tocó a la señora Zoila y a mí no? Y la tocó a ella, pero a mí no. Y ella sintió y yo no sentí. Hombre, eso es vergonzoso decirlo. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir, lo que yo estoy diciendo en términos prácticos y sencillos, exacto. En términos sencillos lo que estoy diciendo es, mira la señora Zoila, ahí está bajo el poder del Espíritu Santo. Y yo no, yo estaba chismoseando el mover del Espíritu. Y en ninguna parte de la Sagrada Escritura dice que el Espíritu de Dios se mueve en mí cuando yo me pongo a chismosear el mover del Espíritu en otros. Lo que enseña es que el Espíritu de Dios se mueve en mí y hace maravillas en mí cuando yo oigo con fe. Eso es lo que dice el texto. O sea que depende de qué? Depende de mí, emuná.
Por eso cada uno responde por lo suyo, cada uno responde por sí mismo. Y si yo quiero el mover del Espíritu Santo en este lugar, y si yo quiero maravillas que se muevan en mi vida, que fluyan a mi vida, pues yo tengo que concentrarme en hacer crecer mi propio emunaj. Muy bien. Revisemos casos prácticos en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 17. Dejemos eso ahí. Dejemos eso. Me pongo de la vuelta. Primera de Reyes, capítulo 17, a partir del versículo 1. Vamos a ir leyendo unos versículos. Avancemos unos minutos más. ¿A quién le gustaría una emunaj parte 3? ¿A quién le gustaría una emunaj parte 3? ¿Le interesa? ¿Por qué? ¿Pero por qué quiere más emunaj? ¿Pero como para qué quiere hacer crecer la fe? Siga, continúe. Hable. Hable. Señora, los habla. Porque la emunaj es eso. Y hacer la conexión es y Él lo prometió: yo haré hablar a las piedras. Cuando el Espíritu se manifiesta en un lugar, hay maravillas, hasta las piedras hablan. Es impresionante. Es broma. Es una piedrita. Pero sí, ¿qué acabaste de decir? La clave. Porque si es la conexión, es la ¿qué? La clave. ¿A quién le interesa un emunaj parte 3? ¿Por qué? Porque la emunaj es la clave. ¿La clave de qué? La clave de la manifestación del poder o de la estaba aquí, potencia o de la supereminente grandeza de su poder en mi vida, y yo necesito que ese poder toque mi vida. Entonces, como me están dando la clave y ya me dieron emunaj parte 1, y ahora estamos en emunaj parte, ¿cómo es? 2, dígalo. Emunaj parte 2, y ahora me están ofreciendo algo que yo no sé si quiera. ¿Será que quiero? ¿Será que no quiero? Me están ofreciendo una emunaj parte 3. ¿Quién quiere? No. Hable. ¿Quién quiere? Muy bien, porque cuando usted habla, ¿usted qué hace? Cuando usted habla, ¿usted qué hace? Eso. Cuando usted habla, ¿usted qué hace? Allá. Hace crecer la fe, usted la desata. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted no puede tener un predicador a tiempo completo, ¿sí? Que le esté por la mañana. Mire, la Biblia enseña esto: la supereminente grandeza del poder para 8 de la mañana, el Dios que actúa en ti. 10 de la mañana, la potencia del Señor, la cual actúa poder. Mediodía, conforme a tu fe te sea hecho. 2 de la tarde, el justo por la fe vivirá. 4 de la tarde, mas el justo por su fe vivirá. Usted no puede tener un predicador a tiempo completo que le esté repitiendo por donde usted vaya el texto bíblico. Por eso usted tiene que convertirse en su propio predicador. Usted tiene que repetirse mañana, tarde y noche lo que está escrito en la Biblia, porque de tanto repetírselo, la emunaj y el poder. Muy bien, la emunaj crece y el poder se manifiesta. La emunaj crece y el poder fluye. Está ahí, tan cerquitica, pero está ahí ese poder, tan cerquitica, pero el poder, power, está ahí ese poder, tan cerquitica, pero
¿Y qué tan cerquitica está? Imagine qué tan cerquitica está si vive en mí. ¿Qué tan cerquitica está si vive en mí? Está más que cerca, pero, dentro mío está la omnipotencia viviendo, pero, dentro mío está la energía de Dios, pero, dentro mío está el soplo del Altísimo, el hálito de vida de Dios, pero no se manifiesta. ¿Y por qué no quieres que se manifieste el poder? Y Dios me vuelve a preguntar eso. ¿Sí ve cómo fluye? ¿Sí ve cómo fluye? Me vuelve a preguntar eso y lo cojo y lo cacheteo. No, pero es que usted se pone por un momento en el papel del Señor y uno acaba, ¿por qué no da tu poder en mi vida, Señor? Es que no me quieres como quieres a Luz del Mar. Yo pensé que a mí me querías igual y que tú querías a todos los hijos igual, Señor. Colabórame, hermana Marta León. Vuélvame a preguntar eso y verá que eso, no más con esas preguntas. No, porque el problema no está en Dios, ¿sí? El problema está en quién. Entonces Dios dice, coja seriedad más bien, haga crecer su emuná. La emuná viene, se origina, nace, crece, se reproduce, se incrementa por oír la palabra de Dios. No le sirve cualquier palabra, eso sí. No le sirve cualquier palabra, eso sí. Tiene que ser una palabra aplicada a su vida. Una palabra aplicada a su situación. Una palabra aplicada a su necesidad. Una palabra aplicada a su circunstancia para que le sirva. De lo contrario no le sirve. Primera Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita. ¿De dónde era Elías? Con E. Sí, Tisbe. ¿De dónde era? Elías Tisbita. ¿De dónde era Elías? Diga conmigo, Tisbe. Ya iba a decir Tesbi. Ay, Dios mío, Señor. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad. ¿Dónde vivía Elías? ¿Dónde había nacido? ¿Y dónde vivía? ¿Y dónde vivía? ¿Dónde vivía? ¿Y dónde había nacido? ¿Y dónde había nacido? ¿Y dónde vivía? Excelente. Que era de los moradores de Galaad, dijo Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Se acuerda que estoy hablamos de la comunión con el Espíritu del Señor? ¿Cuándo tener comunión con el Espíritu de Dios? Siempre. Estaba Elías, que era de ¿dónde? ¿Dónde había nacido? ¿Y que vivía en dónde? Pero que ese día se encontraba en la presencia física ¿de quién? ¿Física de quién? De Acab. Se encontraba en ese mismo momento, al mismo tiempo, en la presencia espiritual ¿de quién? De Dios. ¿De quién? Del Ruach. Ahí estaba. ¿Cuándo tenía comunión Elías con el Espíritu Santo? Siempre, todo el tiempo. En el bus, en el Transmilenio, en el taxi, en el Uber, en el Didi, en el pick-up, caminando, trotando, en el baño, cocinando, durmiendo. El texto dice: despierto y aún estoy contigo. ¿Qué quiere decir? Que todo el tiempo. 2 de la mañana levantó los ojos y ahí está. ¿Con quién habló usted? ¿Con quién conversó? Con el Espíritu del Señor, con su amigo, con su amado, con el que siempre está con usted de manera incondicional. Nada más y nada menos que con el poder, la potencia, la supereminente grandeza del poder de Dios que actúa en usted. Ahí está siempre. Elías lo sabía. Versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, note, Elías vive en la presencia de Dios, y cuando uno vive en la presencia de Dios, o sea, en la comunión con el Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo con uno? Versículo 2. Le habla otra vez. Cuando uno vive en la presencia de Dios, o sea, en la comunión con el Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo con uno? Según el versículo 2. Entonces, conclusiones. Versículo 1, viva en la presencia de Dios. Versículo 1, tenga comunión con el Espíritu de Dios. Versículo 1, converse con el Espíritu de Dios.
Versículo 2, en esa conversación el Espíritu Santo a usted le va a hablar. En esa comunión el Espíritu Santo a usted le va a hablar. Versículo 2, ¿qué es lo que le dice? Vino a él palabra de Jehová diciendo, versículo 3. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al, ¿qué es lo que dice ahí? Que está frente al Jordán. ¿Qué es lo que le dice el Espíritu de Dios que haga? Sí, que se vaya, escóndase. ¿A dónde? Junto al arroyo. ¿El arroyo de dónde? De Querit, el que queda frente al específico. ¿Cómo habla el Espíritu de Dios? Claro, ¿cómo habla el Espíritu de Dios? Específicamente, ¿cómo habla el Espíritu de Dios? Aplicado a mí, vida, aplicado a mí, necesidad, aplicado a mí, situación, aplicado a mí, circunstancia. ¿Por qué no me hablas? ¿Cómo quiere que me hable? ¿Cómo quiere que me hable? Si yo no. Pero ¿cómo quiere que me hable si yo no oigo su palabra? Y para oír su palabra yo necesito para oír. ¿Dónde oigo las palabras? Versículo 2, ¿en dónde? ¿Dónde oigo sus palabras? Versículo 2, versículo 1, ¿dónde oigo sus palabras? En su presencia. Y para estar en su presencia tengo que estar en su comunión. O sea que yo oigo las palabras de Dios en su comunión. Cuando usted está en comunión con el Espíritu de Dios, usted siente algo y escucha algo, así básico. Cuando usted está en comunión con el Espíritu de Dios, usted siente algo y escucha algo. ¿Qué siente? Versículo 1. ¿Qué siente? Su presencia. Cuando usted está en comunión con el Espíritu de Dios, usted siente algo. ¿Qué siente? Su presencia. Y usted oye algo. Versículo 2. Su palabra. Ahí. ¿Cómo saber que estoy en la comunión con el Espíritu de Dios? Estoy sintiendo su presencia y estoy oyendo su palabra. ¿Cómo saber que no estoy en comunión con el Espíritu Santo? Fácil, no estoy sintiendo su presencia y no estoy oyendo su palabra. Elías vivía en la presencia de Dios. Quiere decir que tenía una profunda comunión con el Espíritu Santo, que lo llevaba a sentir intensamente la presencia de Dios y a oír claramente la palabra de Dios. La palabra de Dios, versículo 3, clara, específica, directa, aplicada a su vida, aplicada a su situación, aplicada a su circunstancia y aplicada a su necesidad. Yo necesito que Dios me hable en este caso, en esta circunstancia, en esta situación por la que estoy viviendo. Y el Espíritu de Dios dice, claro que sí, con mucho gusto. ¿Y por qué no me hablas? Porque usted conmigo no tiene comunión. Apártese de todo el mundo. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo? Estaba rodeado de multitudes. Había una multitud a la cual predicar o por la cual orar. ¿Y qué hacía el Señor? Dice que se apartaba. Se apartaba muy bien. Se iba a los lugares desérticos. ¿Por qué? Porque lo vital para él era ¿qué? La comunión con el Espíritu de Dios. El llenarse de su y el oír sus palabras que son específicas. Versículo 4. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. ¿Qué promete el Señor? O sea, ¿qué promete el Señor? Porque que vengan los cuervos y me traigan pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, ¿eso cómo se llama? Provisión. ¿Y eso cómo se llama? Bendición. ¿Y eso cómo se llama? ¿Cuándo fue la última vez que a usted lo visitó un cuervo y traía carne y pan en su pico? ¿Eso cómo se llama? Eso es milagro, muy bien. Eso es un milagro, eso es provisión, claro que sí. Eso es bendición, claro que sí. Pero ¿a través de un qué? A través de un milagro. Versículo 1. Elías vivía en comunión con el Espíritu Santo y experimentaba su presencia. Versículo 2. Elías, por estar en la comunión con el Espíritu Santo y experimentar su presencia, oía la voz del Espíritu Santo. Versículo 3 y versículo 4. La voz del Espíritu Santo, la palabra del Espíritu Santo es clara, específica, aplicada a la necesidad, a la circunstancia, a la situación, a la vida misma del individuo. ¿Qué le promete? Milagros. Si ya tiene una palabra tan clara, ¿qué es lo único que tiene que hacer?
Versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿Cómo se llama eso? Sí, ¿cómo se llama eso? Creer. ¿Eso es creer o no es creer? ¿Eso es amán o no es amán? ¿Eso es amán o no es amán? ¿Qué es amán? Diga, un verbo del hebreo que significa creer. ¿Cómo es? No, pero así en el tono que yo le dije. Excelente. ¿Qué es amán? Un verbo del hebreo que significa creer. Otra vez, ¿qué es amán? Dígalo. ¿Qué es amán? Muy bien, deme el sustantivo. Emunaj. Muy bien. Entonces mire que aquí llegamos nosotros a otra definición. Otra definición. Lo voy a colocar en mayúscula aquí. Otra definición de emunaj. Y esta otra definición es la que usted encuentra en la primera frase del versículo 5. ¿Cuál? Por ahí va. Por ahí va. ¿Cómo? De pronto lo está diciendo. Si usted lo está diciendo, no le estoy escuchando, así que me excusa. ¿Cómo se llama? Mire, él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿Cómo se llama eso en una sola palabra? Eso. Entonces, otra definición de emunaj, ¿es cuál? Obediencia. Alguno dice, pero yo tengo fe, yo creo mucho en Dios, sí, pero ¿le obedece? Mira la señora Zoila, excelente lo que está haciendo. Porque hay gente que dice, yo tengo mucha fe, yo confío mucho en el Señor, pero ¿le obedece? La señora Zoila dice, ¿qué? Es que ni siquiera saben lo que es, ¿qué? Emunaj, dígalo en griego. Pistis, otra definición de emunaj es obediencia. Dese cuenta, ahí no dice de acuerdo a la fe de Elías. No, lo único que hizo Elías fue, pues escuchó la palabra de Dios que le decía, váyase de aquí. ¿Qué hago? No, pero ayude, dramaticemos esto, mi querido hermano. El Espíritu de él le dice, váyase de ahí. ¿Qué hace él? Se va de ahí. Váyase para el arroyo. ¿Qué hace Elías? Se va para el arroyo, pero el arroyo que queda junto al Jordán. Entonces ¿qué hace? Muy bien, y se va para allá. ¿Y qué? Pues obedecer, irse de ahí, irse para el arroyo en un punto al lado del Jordán. Perfecto, ya obedeció. ¿Qué promete el Señor? Dale de comer. Muy bien. Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está junto al Jordán. O sea, ¿qué hizo? ¿Pero de qué manera? ¿Pero de qué manera? Ay, santísimo Señor. Bien, volvamos, no importa. Estamos en el versículo 5. Nos devolvemos al versículo 3. No importa, 3, hágase el 3. Apártate de aquí, mire, esto es lo que el Espíritu Santo le dice. Elías, papito, apártate de aquí, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Muy bien, versículo 4. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Muy bien, versículo 5. Ya usted entiende las órdenes. ¿Qué hace Elías? Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue. ¿Qué fue lo primero que el Espíritu le dijo? Que se fuera. Muy bien, a continuación, junto al arroyo de Querit, ¿qué fue lo segundo que le dijo el Espíritu Santo? Váyase junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. ¿Qué fue lo tercero que el Espíritu Santo le dijo que hiciera? Que está frente al Jordán, o sea, un punto del arroyo de Querit que está frente al Jordán. ¿Qué hizo Elías? Se fue, vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. O sea, obedeció, sí, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera? Lo están diciendo. ¿De manera? Sí, inmediata, pero ¿de manera? Específica. ¿De manera? ¿Perdón? Diligente. ¿De qué otra manera? Dios me dice, váyase, y yo me fui. Junto al arroyo, junto al arroyo. Frente al Jordán, frente al Jordán. ¿Cómo es mi obediencia? No es cualquier clase de obediencia. Es una obediencia, sí, completa. Es una obediencia literal. ¿O no? Es una obediencia estricta. ¿De dónde sacó Elías lo que tenía que hacer? Sí. Diga conmigo, wow.
¿De dónde? Lo estás haciendo muy bien. ¿De dónde sacó Elías lo que tenía que hacer? De la voz del Ruaj. Uy, ¿y dónde escuchó la voz del Ruaj? En su presencia. Uy, ¿y dónde oyó la voz del Ruaj y sintió su presencia? En la comunión. O sea que la clave, mi estimado hermano, está ¿en dónde? En la comunión con el Espíritu de Dios. ¿Qué es donde? Me devuelvo otra vez. ¿Qué es donde? Yo siento su presencia. ¿Qué es donde? Yo escucho su voz y de ahí en adelante lo único que yo tengo que hacer para demostrar mi emuná es que obedecer. ¿De qué manera? Completa. ¿De qué manera? Estricta. ¿De qué manera? Fervientemente. ¿De qué manera? Literal. El Espíritu Santo me dice, mire, tiene que hacer 1, 2 y 3. ¿Yo qué hago? 1, 2 y 3. ¿Cómo se llama eso? 1, 2 y 3. ¿Cómo se llama eso? Obediencia. Pero ¿cómo se llama eso en el hebreo? Eso es emunaj. Eso también es emunaj. O sea que parte de la emunaj es comunión, parte de la emunaj es presencia, parte de la emunaj es oír su palabra y parte de la emunaj es obedecer literalmente lo que el Espíritu Santo me está diciendo que yo haga. ¿Quién lo está entendiendo? Muy bien. ¿Quién lo está entendiendo? Hable. ¿Quién lo está entendiendo? Excelente, muy bien. Junto al Jordán, versículo 6. Mire el resultado. Usted dice, tremendo milagro. Pero el Señor eso ya lo había prometido. ¿Lo había prometido o no lo había prometido? Lo había prometido. ¿Dónde? En el versículo 4. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y vivía del arroyo. O sea, ocurrió tal cual como Dios le había dicho a Elías que ocurriría, que iba a pasar, pero pasaría después de que él obedeciera. ¿De qué manera? Literalmente, la voz que había, voz que escuchó ¿en dónde? En la presencia, presencia que sintió ¿en dónde? Y eso es emunaj. Freddy, yo ni oro. Dese cuenta cómo está la emunaj. Freddy, yo no tengo comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo estamos de emunaj? Yo no experimento su presencia. ¿Cómo estamos de emunaj? Freddy, yo no oigo la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo estamos de emunaj? Porque si no oye la voz del Espíritu Santo, ¿qué va a obedecer? Y si no obedece, no hay qué. Lo que viene después de la obediencia, o sea, lo que dice ese versículo. Si no obedece, no hay qué. Milagros, porque los milagros vienen después de la obediencia estricta. La obediencia estricta viene después de que yo he escuchado y yo escucho en medio de su, y esa presencia y esa voz yo la obtengo, la recibo en medio de la. Más fácil no se puede, ¿no es cierto? O sea, es comunión, presencia, palabra, obediencia estricta, milagro. 5. ¿Lo tiene? ¿Sí? Hable, ¿lo tiene? Sí, dijiste que sí, entonces dime las 5. A ver, dijiste que sí. Comunión, presencia, palabra, obediencia, milagro. ¿Quién más lo tiene? ¿Lo tienes? Di las 5. Comunión, presencia, palabra, obediencia, milagro. Muy bien. ¿Quién quiere un milagro? Muy bien. Mira el proceso. ¿Quién más lo tiene? Tú. Comunión, presencia, palabra. No, no se le fue. Que venga. Obediencia y milagro. Germán. Comunión, presencia. No lo pellizques, no permitimos el maltrato físico aquí en la congregación. Sí, sí. Muy bien, ¿quiere un milagro? Sí, antes ¿qué tiene que hacer? Obedecer, muy bien. ¿Qué obedezco? La palabra. ¿Dónde escucho la palabra? En su presencia, muy bien. ¿Y dónde experimento presencia y palabra?
¿Quién más lo tiene? Aquí por este lado, ¿quién más lo tiene? Tú, muy bien, Valerie. Yo sabía. Ush. Es que está en la presencia. Sí, aquí por este lado, aparte de Liliana, ¿quién más lo tiene? Sí, presencia, palabra, obediencia. Muy bien. Si yo le digo a usted comunión, presencia, palabra, obediencia y milagro, esos son conceptos que están dentro de la ¿qué? De la emuná. Si usted dice, creo que lo que me falta es la obediencia, o sea, le falta todo. No, no le falta sino todo. ¿Sí? De resto está bien, pero no le falta sino todo. El Espíritu de Dios se manifiesta conforme a la fe. Colocamos lo que tengas preparado, fondo, canción, lo que sea para ministrar, ya inmediatamente, gracias, suéltala, ruédala. DJ, gracias, Santo Dios. Santísimo Dios, por hablarnos de esta manera como tú nos hablas. Gracias por ministrar nuestra vida con tu poder, por haberme traído este culto, por haberme traído esta reunión, Señor, por no haber dejado que yo me lo perdiera, Señor. Gracias. Mi Dios, durante toda la reunión yo estuve en tu presencia. Yo sentí tu presencia aquí. Presencia que me hacía brincar, caminar de un lado para otro, gritar, Señor, comunicarme con denuedo, con claridad. Y esa presencia sigue aquí en mi vida y se manifiesta no solamente en mi vida, en la vida de toda aquella persona que manifiesta en este momento su emunaj para contigo, Señor. La conexión con tu poder, amado Ruaj, amado Espíritu Santo. ¿Cuánto te amamos en este lugar, mi Señor? ¿Cuánto te queremos en este lugar, mi Señor? Yo te anhelo, yo te anhelo. Y sé que no respondes, mi Dios, a mis lágrimas, respondes es a mi emunaj. Pero también sabemos que las lágrimas, el sentimiento, el deseo es parte de la emunaj, porque es convicción, es una seguridad. Yo te amo con mi corazón y quiero amarte con todo mi corazón, Señor. El poder tuyo, la potencia tuya, la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos. Tenga comunión con Él. Tenga comunión. Manifieste su emunaj, desate su emunaj teniendo comunión. Recuerde el primer punto, comunión. Y en esa comunión hay presencia y hay palabra. Comunión. Abra su boca. Cuando usted abre su boca para hablar con alguien que usted no ve, fe, eso es una gran emunaj. Yo no te veo, pero aquí estás. Yo no te veo, pero creo más en tu existencia que en la mía, Señor. Yo no te veo, pero estás presente. Y te manifiestas allí donde te creemos. Por algo tú trajiste esta palabra, porque te quieres manifestar en nuestras vidas. Dígales, tu poder actúa en mí, tu potencia actúa en mí. Dígale, tengo emunaj, Señor. Tengo emunaj, Santo Espíritu. Me puedo conectar contigo, Señor. No lo había entendido así, pero ahora lo entiendo. Y si tenía algo de conocimiento, ahora mi conocimiento es más claro. Yo me puedo conectar contigo en este momento. Y me conecto contigo a partir de ese momento por donde yo vaya, Señor. Así como Elías vivía en tu presencia por donde iba, así mismo yo me conecto con tu presencia por donde yo vaya, Señor. Y sé que la unción no depende de que yo esté de pie, de que yo esté sentado. La unción no depende, ese mover tuyo no depende de que tenga los ojos cerrados, los ojos abiertos. No depende de nada de eso. Depende de mi emuná. De mi emuná. Manifiesta tu presencia en este lugar, mi Dios, y haz maravillas entre nosotros, Señor. Haz maravillas entre nosotros. Haz maravillas entre nosotros. Haz maravillas, Señor. Haz maravillas. ¿Quién quiere maravillas? Dígale, yo quiero maravillas en mi vida. ¿Quién quiere milagros? Dígale, yo quiero que hagas milagros en mi vida, Señor.
Sé que los milagros son tu voluntad para mi vida. ¿Quién lo cree? Sé que las maravillas son tu voluntad en mi vida. ¿Quién lo cree? Sé que las señales son tu voluntad en mi vida. ¿Quién lo cree? Sé que la provisión económica es tu voluntad en mi vida. ¿Quién lo cree? Sé que cuervos que traigan carne y pan a mi vida, es decir, provisión sobrenatural, milagrosa, es tu voluntad para mi vida. ¿Quién lo cree? Pues abra la boca y dígalo. Sé que la sanidad es tu voluntad para mi vida. ¿Quién lo cree? Conforme a tu emuná te se ha hecho. Dígalo. Por tu llaga yo fui curado. No tengo por qué cargar más este dolor. No tengo por qué ser adicto a pastillas. No tengo por qué estar dependiendo de un pastillero. Porque tú por tu llaga me sanaste y yo lo creo. Es tu voluntad. Aquí está tu voluntad que dice yo quiero. Y aquí está tu poder que dice yo puedo. ¿Qué falta? Mi emuná. Aquí está. Conéctese a la fuente. Conéctese a ese poder. Ahí donde usted está sentado. Ahora si quiere ponerse, porque no depende de que usted esté o sentado. Lo que